Buenas noches, estimados estudiantes. Profesora, buenas noches. Buenas noches, chicos. A ver, vamos a esperar unos cuantos minutitos hasta que sus compañeros se conecten, ¿ya? Mientras vamos a estar iniciando, bueno, darle la bienvenida a las compañeras que están iniciando este programa académico, que es el programa de gestión administrativa e informática. Darles la bienvenida, chicas. Eh, las clases son de la siguiente manera. Nosotros tenemos sesión vía Zoom los días jueves 8 de la noche y los días sábados 5 de la tarde. Ya también los días martes nosotros enviamos lo que es la sesión a través de plataforma. Ya a partir de las 8 de la mañana ustedes pueden encontrar la sesión en plataforma Chamil. También, ¿cómo es la calificación? Bueno, yo califico de la siguiente manera, ¿no? En cada sesión hay participaciones, entonces siempre participen, pregunten, consulten. También se dejan trabajos, prácticas o trabajos también, algunas tareas. Ya se suman también para las notas y al finalizar hay un examen final. También se consideran lo que son los foros. Los días sábados, ustedes van a encontrar uno o dos foros dependiendo de los módulos que nos corresponden, ¿ya? El módulo que nosotros estamos llevando ahora es el módulo de estadística aplicada a los negocios. Vamos a ver en unas cuantas sesiones, vamos a ver la estadística, la vamos a llevar de manera que podamos trabajarla simple y sencilla. Y las últimas sesiones vamos a llevarlas con Excel, ¿ya? Este módulo tiene una duración de 8 sesiones. Entonces estamos iniciando, o bueno, iniciamos el día martes 13 y nosotros vamos a finalizar el jueves 29. ¿Ya? Entonces, el módulo de estadística tiene una duración de 8 sesiones. Bien, ahora sí, ya están varios compañeros. Muy bien. Entonces, bienvenidos estudiantes una vez más al módulo de estadística aplicada a los negocios. ¿Ya? Mi nombre es Catherine, voy a ser su docente en este módulo. Y bueno, lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que es estadística y vamos a preguntarnos por qué será importante la estadística y por qué la tenemos que aplicar a los negocios, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los números, ¿no? Dentro de los negocios conozcamos los números. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros seamos empresarios. Entonces, como empresarios, es importante que nosotros podamos conocer cuál es el norte de nuestra empresa. ¿Ok? Y que de esta forma nosotros podamos saber hacia dónde se dirige y lo más importante, saber dónde está y a dónde queremos llegar con nuestra organización. Entonces, la estadística a nosotros nos va a ayudar a tomar decisiones. Definitivamente conocer la estadística, pues no es fundamental para poder sacar los negocios adelante, ¿ya? ¿Cómo nos ayuda a nosotros la estadística? De repente nos va a ayudar a ver, ¿no? Cómo se está comportando nuestro negocio, nuestra organización, cómo está yendo dentro del mercado, cómo es el día a día, hay avance, qué días son buenos, qué días son malos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta cuando hay un alza, ¿no? O cuando hay una baja de producción. Entonces la estadística nos ayuda a eso, nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, también la estadística a nosotros nos va a ayudar a saber, ¿no? Si tenemos una bodega, por ejemplo, nos va a ayudar a nosotros el tipo de rotación de nuestros productos, qué productos rotan más que otros, por ejemplo, ¿no? También incluso si tenemos una organización y contamos con personal, podemos evaluar, por ejemplo, cada qué tiempo este personal está rotando. Si este personal está trabajando cierto tiempo o cuántos meses nada más trabaja o por qué hay mucha rotación de personal dentro de mi organización, ¿ve? Entonces, todo esto, estos datos a mí me ayuda a tomar decisiones y la estadística es pues tomar decisiones, ¿no? Entonces,
definitivamente la estadística, pues, ¿no? Siempre dentro de nuestra organización, de nuestro negocio, a nosotros nos va a ir, nos va a estar ayudando, ¿no? Va a estar marcándonos ciertos pasos, ciertas secuencias, ¿no? Que nosotros debemos seguir para poder mejorar nuestro negocio, para poder darnos cuenta, ¿no? De nuestros productos, si son rentables los productos que estamos ofreciendo o ya no son rentables de repente. Entonces, igual, ¿no? También así como nos preocupamos dentro de nuestra organización, dentro de nuestro negocio sobre el avance de nuestra empresa, también podemos ver fuera de nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, estar atentos a cómo es el comportamiento de mi competencia, cómo es el comportamiento del mercado. Ahora que estamos en pandemia, por ejemplo, si hacemos una comparación del 2019, el 2020, incluso, ¿no? Ya estos meses del 2021, si hacemos una comparación, muchos negocios han quebrado, ¿verdad? Entonces, ve, la estadística, todo esto nos ayuda a nosotros. Entonces, de esta materia, la que vamos a ver es muy importante para nosotros, también para cualquier organización. Es más, cualquier directivo tiene que saber los métodos estadísticos para poder encontrar cuáles son los puntos de equilibrio dentro de una organización, dentro de su negocio. Y definitivamente, pues una vez que se ha encontrado el punto de equilibrio, de esta manera va a ir manteniendo, va a ir mejorando, va a ver si el producto o el servicio que está ofreciendo es rentable o no, y de esa manera va a poder tomar decisiones. Bien, de esa forma entonces la estadística a nosotros nos va a ayudar. ¿Ya? También cuando queremos elaborar nuestros informes, nuestra tesis, ¿no? Que ahora es importante elaborar tu tesis para poder titularte. Incluso, ¿no? Para lo que es bachiller, también ahora nos están exigiendo que realicemos un informe. Entonces, la estadística nos va a ayudar, pues, a trabajar con esto, con estos informes, con estas tesis. Ahora lo vamos a ver, no se preocupe. Muy bien, bienvenidos a los que a los que acaban de ingresar, ¿ya? No se olviden, las sesiones son a las 8. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Vamos a ver qué es bueno, esta información de la primera sesión el día martes la subí ya en plataforma. Al final también a las compañeras que acaban de ingresar les voy a explicar cómo se trabaja con plataforma, no se preocupen. Muy bien, entonces, ¿qué es la estadística? La estadística pues es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que se refiere a la acumulación, análisis, interpretación, ¿de qué? De datos numéricos. Podemos decir también que la estadística pues es una rama de las matemáticas, ¿no? Que se encarga pues de recopilar y de organizar información o datos. ¿Qué más? Vamos a ver nosotros existen tipos de estadística, ¿no? Entre ellas la que vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, la estadística descriptiva, ¿no? Que si bien es cierto, pues los analistas, ¿no? Utilizan bastantes datos, utilizan bastante información. A ver, un segundito, algo hice por ahí. A ver, un segundito, algo cambié. ¿Se visualiza mi diapositiva? ¿Sí, no? Ya, me avisan si no se visualiza. Entonces, los analistas de los negocios, sobre todo los gerentes, los directivos, ¿qué hacen? Siempre están constantemente evaluando los datos que tienen dentro de su organización. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones. Entonces, el trabajo de un administrador, de un gerente, de un directivo es estar tras de esta información. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a saber cuán rentable es el negocio, te ayuda a saber si hay un avance, no hay un avance, ¿ve? Entonces, para esto es la estadística. Entonces, la estadística a nosotros nos ayuda a llegar a ciertas conclusiones sobre un tema específico, sobre un grupo específico, ¿ya? Eso es la estadística descriptiva. Vamos a ver también lo que es estadística inferencial, ¿no? Que para qué nos sirve este tipo de estadística, para reunir datos, ¿no? Y elaborar conclusiones acerca de una población, pero tocando una muestra, por ejemplo, ¿no? Cuando cogemos una muestra, nosotros vamos a ver que es una estadística inferencial.
Dentro de la estadística vamos a encontrar también algunas unidades de análisis, ¿ya? ¿No se visualizan mis diapositivas? A ver, estoy en unidad de análisis, ¿se visualiza? No, Miss, no se Miss, no visualiza. se visualiza, no baja las diapositivas, solo dice módulo estadística aplicada a los negocios. ¿Qué pasó? A ver, vamos a volver a compartir entonces. Ahora, ¿se visualiza estadística inferencial? Ahora sí, Miss. Ahora sí, ya. Entonces también vamos a ver lo que son, dentro de la estadística vamos a encontrar una unidad de análisis. ¿Para qué es o para qué vamos a ver nosotros trabajar con esta unidad de análisis? Pues definitivamente cada vez que nosotros vamos a hacer análisis, quiere decir que vamos a hacer un estudio sobre ciertos objetos, sobre ciertos individuos o sobre ciertos grupos. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar con diferentes tipos de individuos, familias, sindicatos, comunidades, clubs, un pueblo, un distrito, etcétera. Incluso, ¿no? Integrantes de una empresa, por ejemplo, incluso también podemos trabajar. Y estos van a ser llamados unidad de análisis, ¿ya? También vamos a ver lo que es unidad de muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es la muestra, pues, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar con el distrito de Chilca, por ejemplo, ¿cuál va a ser la muestra? La muestra va a ser los vecinos que viven en el sector 1 de Chilca, por ejemplo, ¿ve? Entonces ya estamos cogiendo una muestra. Si vamos a hablar nosotros, por ejemplo, si nuestra unidad de análisis va a ser una familia, ¿cuál va a ser la muestra? La muestra podemos coger a los hijos. Son 3 hijos dentro de la familia. Los hijos van a ser la muestra, por ejemplo, ¿ve? Entonces, de ahí viene lo que es la unidad de muestreo, ¿no? Entonces, es un elemento el cual nosotros vamos a escoger para poder evaluar, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver lo que es unidad informante, que es aquella persona o unidad que nos va a proporcionar a nosotros una cierta información. Y con esta información, pues nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos elaborar encuestas, ¿no? Podemos elaborar encuestas para preguntar en tiempo de pandemia, ¿cómo es la educación? ¿Cómo has sentido que ha sido tu educación, por ejemplo, ¿no? Los niños en jardín, ¿aprendieron o no aprendieron? Vamos a realizar una encuesta. ¿Ve? Una encuesta al sector, a los alumnos del programa académico Gestión Administrativa. ¿Qué encuesta podemos realizar? ¿Participan en clases? ¿No participan? Por ejemplo, ¿envían sus trabajos? ¿Quiénes no envían su trabajo? ¿Motivos para no enviar su trabajo? Por ejemplo, puede ser también un tipo de encuesta. Entonces, a eso vamos a llamar nosotros unidad informante, ¿ya? Vamos a ver también lo que es matriz de datos. ¿Para qué será esta matriz de datos? ¿Para qué trabajaremos? Dentro de una matriz de datos nosotros vamos a encontrar o se va a componer con filas y con columnas, donde vamos a ingresar nosotras todas las preguntas que hemos realizado. Por ejemplo, si trabajamos con una encuesta o con un cuestionario, vamos a ingresar esas preguntas y vamos a ver cuántos datos hemos trabajado. Por ejemplo, si nosotros evaluamos a 10 personas, entonces vamos a tener 10 cuestionarios. Toda la información de este cuestionario la vamos a pasar en una matriz de datos, o sea, vamos a empezar a ordenar. Y pues en esta matriz nosotros vamos a poder observar después cuál es el resultado. Imagínense que evaluemos a miles de personas. Ahora, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Para poder sacar qué cantidad de votantes dieron o personas dieron su voto a tal partido, a tal partido, ¿ve? Entonces, se tiene que elaborar una matriz de datos para poder llegar a una conclusión, que eso es lo que ha hecho, por ejemplo, lo que es la OMPE, ¿no? Para que nos dé los resultados de estas últimas elecciones.
Podemos trabajar con la matriz de datos manualmente, podemos trabajar también con Excel, por ejemplo, que nos ayuda a trabajar más rápido, incluso, ¿no? Con otros programas informáticos como el SPS o el Minitab, o bueno, el que normalmente se trabaja incluso para elaborar tesis, el SPS, ¿no? No es tan complicado, es sencillo, solamente hay que ingresar bien los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de una matriz de datos, nosotros vamos a llegar a las conclusiones. No se preocupen que en la siguiente parte nosotros vamos a trabajar todo lo que es práctico y vamos a entender un poquito más sobre cómo se elabora una matriz de datos, ¿ya? ¿Ve? Tenemos un ejemplo de matriz. ¿Qué más? Vamos a ver lo que es la población, ¿no? Ciertos parámetros. Vamos a ver lo que son variables y muestras, ¿no? Algunas características que van a diferenciar a nuestra población, por ejemplo. Vamos a ver también algunos términos como lo que son estadístico, error muestral, sesgo muestral. Lo vamos a ver a lo largo de las 8 sesiones, vamos a tocar estos términos, así que hay que estar atentos, por favor, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a encontrar lo que son algunas mediciones o niveles de medición dentro de estadística. Por ejemplo, ¿no? Mediciones nominales. Aquí específicamente se trata sobre nombres o clases. ¿Para qué? Para poder organizar ciertos datos y poder distinguirlos o separarlos, ¿no? Si hablamos de sexo, por ejemplo, hombre, mujer, de bebidas gaseosas, por ejemplo, podemos hablar de colores, ¿no? Entonces, esas son las mediciones nominales. Las mediciones ordinales, ¿no? Son aquellas que se jerarquizan. O sea, aquí ya vamos a encontrar categorías, se van a ordenar de acuerdo a un criterio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de factor riesgo, riesgo alto, muy alto, bajo, y puede ser también, ¿no? De repente, si hablamos de inversiones, inversión alta, baja, muy baja, qué sé yo. Entonces ya va a existir una categoría y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a ordenar de acuerdo a la virtud que se nos presenta. Vamos a también medir por intervalos. Aquí vamos a trabajar sobre todo con escalas numéricas, ¿no? Vamos a trabajar a partir de 0. Si nosotros hablamos de temperaturas, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a trabajar no con 1, 2, 3, 4, no, sino vamos a empezar a coger escalas de 0 a 10, de 10 a 20 y así sucesivamente. ¿Ya? De eso se trata lo que son las escalas numéricas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora en la población, ¿no? Los votantes, por ejemplo, a partir de los 18 años se puede votar hasta los 65 y de ahí no están obligados a votar. Pero ¿cómo sabemos cuántas personas, ¿no? Entre las edades de 18 a 20, por ejemplo, votaron cuál es su candidato preferido? De 21 a 30, ¿quién es su candidato? Y así sucesivamente, ¿ve? Entonces vamos a medir a partir de una escala numérica, ¿ya? Esto para datos grandes también. También podemos medir por proporciones, ¿no? Igual. Aquí podemos coger nosotros, vamos a trabajar también con valores numéricos. Vamos a trabajar desde 0, ¿no? Igual vamos a ponerle ciertos valores o ciertas escalas también, ¿ya? A ver, ¿qué más? Vamos a ir avanzando. Vamos a encontrar dentro de la estadística, y esto sí a tener en cuenta, vamos a ver que dentro de la estadística, cuando nosotros empezamos a elaborar cuestionarios, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver y tenemos que distinguir los tipos de variables. Se escucha mucho el término de variable. Al elaborar una tesis, por ejemplo, ¿no? Te hablan sobre variables. Tienes que tener 2 variables para que puedas elaborar tu tesis, te dicen. ¿Ve? Entonces de ahí viene. Y tenemos que aprender a diferenciar porque existen tipos de variables. Vamos a ver variables cuantitativas y cualitativas. ¿Ya? A ver, no sé si se visualiza, estoy en Word, se visualiza. Ya estoy en Word y esta partecita la voy a explicar desde aquí, desde mi Word. A ver, estábamos tocando el tema de lo que son las variables. Bien, a ver, haciendo un repaso específico, ¿qué es la estadística? A ver, no se visualiza, estoy en Word, ¿se visualiza? Por favor me avisan, si no.
No se visualiza, mis. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundito, algo por ahí. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, se visualiza, sesión 2 dice, estoy en Word. Ahora sí, ¿no? Ya. Muy bien, entonces haciendo un repaso específico, ¿qué es la estadística o qué te ayuda la estadística? Te ayuda a coleccionar, analizar, interpretar datos. Y a partir de estos datos vamos a llegar a ciertas conclusiones. Eso es la estadística. Ojo con eso, por favor, ¿ya? En el examen puede venir. ¿Qué más? Vamos a tener en cuenta dentro de estadística ciertos conceptos básicos que nos van a ayudar a nosotros a trabajar. Por ejemplo, ¿qué es la población? ¿Qué es la muestra y qué son las variables? La población dijimos que era un conjunto, ¿no? Con características particulares. La muestra viene a ser una parte de la población, ¿no? Podemos llamar también un subconjunto de la población. ¿Qué más? Las variables. Dijimos que vamos a encontrar tipos de variables, ¿cierto? Vamos a encontrar variables cuantitativas y variables cualitativas. Ojo por aquí. ¿Qué son las variables cuantitativas? Cuantitativas nos habla de cantidad, viene de cantidad. Entonces, estas variables van a representar, van a ser representadas sobre todo por números. Por ejemplo, cuando hablamos de peso, estatura, número de habitantes, número de integrantes, por ejemplo, ¿ve? Ahí estamos tocando el término de variables cuantitativas. Cuando hablamos de variables cualitativas, ya estamos hablando de una cualidad, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a trabajar con atributos no numéricos, ¿no? Como dice, una cualidad. Podemos ver profesión, sexo, religión, colores, por ejemplo, ¿ve? Entonces, vamos a encontrar dos tipos de variables. Y dentro de estas variables también vamos a encontrar subtipos. Variables cuantitativas, vamos a encontrar variables cuantitativas discretas y continuas. Y lo mismo en las variables cualitativas, cualitativas discretas y continuas. Ahora vamos a ver en qué se diferencian. Ejemplo, me dice, ¿no? Tengo unas notas, ¿no? De 40 alumnos del Instituto ESUN del módulo ofimática, por ejemplo. Tengo las notas de 40 alumnos. Y lo que yo tengo que hacer es organizarlos, ¿no? Organizar estos datos y ordenarlos, por ejemplo. ¿Para qué? Para luego más adelante elaborar mi matriz, ¿ya? Mientras seguimos avanzando, vamos a ver algunos ejemplos y en qué se diferencian estas variables, no se preocupe, ¿ya? Bien, me dice que yo organice estos datos. ¿Cómo voy a organizar? Bueno, son 40 datos. Voy a organizar rápido, ¿no? Porque al final son 40 datos, no es mucho. A ver, vamos a organizar por notas, de la más baja a la más alta. ¿Me ayudan ustedes a contar? La nota más baja, por ejemplo, es 9. ¿Ya? Ustedes van contando. A ver, recuento cuántos de 9 hay. A ver, ayúdenme. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? A ver, me ayudan si me estoy equivocando. Tengo 4, ¿verdad? En cantidad 4. Miren, ve, desde lo simple vamos a iniciar en lo que es estadística, ¿ya? ¿Qué más? Tengo el siguiente dato, creo que es la nota 10, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Por favor, me avisan ustedes mientras yo voy rellenando. Avísenme, por favor. De 10, ¿cuántos hay? 2, mis. ¿2? 2. Ya. Del siguiente, de 11. Por favor, ayúdenme a contar. 3, mis. ¿Cuántos? De 11, ¿cuántos? 3, mis. 3. 3, 4, 4, 4. Ya. De 12. 4, mis. Ya. No, 5, 5, 5, 5. 5. Ya. 5, Ya. De 13. Ayúdenme a 4. contar.
De 13, 4. Ya, miren, ve. Desde lo más simple vamos a iniciar. De 14, 3, 3, ¿no? 4, Miss. Ya, de 15, 3, Miss. de 15, 3. Ya, de 16. ¿Cuántos hay? 6, Miss. 6. Ya, de 17. 2, creo, ¿no? 3, Miss. 3. Ya. Y de 17, de 18 también hay. De 18, ¿cuántos hay? 4. Ya. Suma los 40. Ya. Suma los 40. 40 datos debemos tener. ¿Sí? Ya. A ver, ¿cómo voy a empezar a organizar? Uno, ya empecé a ordenar lo que son estos datos. ¿Ve? Estoy ordenando desde la nota más baja hasta la más alta. ¿Qué más? Ahora lo que yo tengo que saber es lo siguiente. Si aquí me preguntan, ¿cuántos alumnos aprobaron y cuántos alumnos desaprobaron, por ejemplo? Y vamos a hablar de variables. Las notas, por ejemplo, ya vienen a ser variables. ¿Ve? En este caso, variables, por ejemplo, cuantitativas. ¿Por qué? Estamos hablando de números. Ya. ¿Qué más? Si a mí me pregunta, ¿cuántos alumnos tienen notas aprobatorias y cuántos tienen nota desaprobatoria? A ver, aprobatorias. Por ejemplo, ¿cuántos son aprobatorias? A ver. ¿Cuántos aprobaron? Notas aprobatorias entre 9 y 10, ¿verdad? ¿Cuántos? 6. Ah, no, son notas desaprobatorias, ¿no? Las desaprobatorias son 6, por ejemplo. Ya. Desaprobatorias son 6, ¿verdad? Y aprobatorias vienen a ser en todo caso 34. 34. 34. Ay, a ver, no se nota qué pasó. Ahí está. Aprobatorias, entonces, 34. Por ejemplo, miren, ve, yo estoy llegando a una conclusión de algo tan simple. 40 datos, me está preguntando cuántos son notas aprobatorias y cuántos son notas desaprobatorias. Miren, ve, esto facilito, lo he resuelto. ¿Por qué? Porque son pocos datos. Pero, ¿qué pasaría si tengo 500, miles de datos? Ah, vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué fórmulas utilizar para poder llegar al resultado? Entonces, ya tengo, ¿no?, mi información y estoy llegando a la conclusión. Miren, la estadística es simple, ¿ah? No se compliquen, la estadística es simple. ¿Qué más? Cuando nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es estadística y ya empezando a elaborar nuestra matriz, ¿no?, nuestra tabla, que decía acá lo que es matriz, a ver, ¿dónde está? Matriz. Nos decía que la matriz es, a ver dónde está. Dice que una matriz de datos se compone por filas y por columnas, donde queda recogida la información de los entrevistados en cada una de las preguntas del cuestionario. ¿Ve? A partir de una matriz se crea un archivo de datos donde puede ser utilizado, bueno, por diversos programas. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, estamos elaborando nuestra matriz. Para que exista una matriz tienen que haber filas y columnas, ¿verdad? Y miren, filas y columnas vamos a empezar a elaborar. Entonces, para elaborar nosotros una matriz o tabla de frecuencias, ya vamos a empezar a trabajar con ciertos datos, con ciertas fórmulas. Por ejemplo, ¿no?, cuando yo toco el término de alcance, ¿qué viene a ser alcance? Dato menor y dato mayor. ¿Ve? Voy a empezar a agrupar por el dato menor y el dato mayor. Luego me dice rango. Igual, el rango, ¿cómo voy a trabajar?
dato mayor menos dato menor. Si se cierra la sesión, volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? ¿Qué más? Luego voy a encontrar los términos de intervalo de clase. ¿Qué viene a ser intervalo de clase? Es la clasificación de los datos en subgrupos, ¿ve? Toda esta definición está en las diapositivas, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a trabajar, vamos a ver también que tenemos que trabajar con algunas reglas. Por ejemplo, ¿no? Esta dice para trabajar con intervalos de clase, porque no en todos, en toda estadística o en los datos vamos a encontrar números enteros. Entonces es por eso que vamos a tener que trabajar con algunas fórmulas o con algunas reglas. Para hallar lo que es intervalo de clase, vamos a trabajar nosotros con la regla de Sturges. ¿No? ¿Cuál es la fórmula? K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n, donde K va a ser el número y n va a ser el número total de datos, ¿ve? Luego vamos a ver lo que es ancho de clase, que está representado por W. ¿Cómo es R entre K? ¿Qué es R? R es el rango, ¿verdad? Y K viene a ser el intervalo de clase, ¿ve? Ya estamos empezando a complicarse un poquito nuestra estadística. Luego vamos a trabajar con el término marca de clase, que vendrá a ser marca de clase, incluso frecuencia absoluta. Miren, ¿ve? Frecuencia absoluta acumulada. Ojo. La marca de clase, por ejemplo, nos van a hablar a nosotros de los límites que vamos a encontrar. O sea, vamos a hallar límites superiores, límites inferiores y todo eso lo vamos a dividir. Para poder hallar la frecuencia absoluta, que viene a ser la cantidad de veces que aparece un valor determinado. Aquí arriba en el ejemplito nosotros contábamos, ¿no? Por ejemplo, la nota 9. Contábamos uno por uno. El hecho de contar ya viene a ser lo que es la frecuencia absoluta, ¿ya? Y para poder hallar tenemos la formulita. Luego vamos a encontrar la frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Ve? Miren, ¿ve? La representación es ya diferente de la frecuencia absoluta con la frecuencia acumulada. Luego la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa nos va a hablar a nosotros sobre qué fracción pertenece al total. Y que esta vamos a encontrar también en cada intervalo. En los ejercicios los vamos a ver, no se preocupen, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver luego la frecuencia relativa acumulada también, que vamos a trabajar con formulitas, miren, ¿ve? Con fórmulas vamos a trabajar con todos estos elementos, ¿no? Alcance, rango, intervalo de clase, ancho de clase, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada también. Ahora en el ejercicio lo vamos a ver. Recordemos un poquito nuestras clases de estadística de colegio, del instituto, de la universidad, ¿ya? Dice, se tienen las notas de 16 alumnos dentro de un aula y me pide que yo construya una tabla de distribución o mi tabla de frecuencias. Eso me está pidiendo. Tengo los datos y lo que voy a hacer es contar así como aquí arriba, ¿ya? Tengo de notas, por ejemplo, yo ya estuve organizando las notas, ¿ya? Tengo las notas de 16 alumnos y las estuve organizando en una tabla de frecuencias de 5 intervalos, por ejemplo, ¿no? Entre 8, que es la nota más baja, por ejemplo, estoy elaborando ya mi intervalo, miren, y la I mayúscula, que es el intervalo de clase, ¿ya? La I mayúscula. Estoy trabajando con un intervalo de clase de 2 en 2, ¿ya? Miren, ¿ve? La nota más baja es 8 y la nota más alta es 18, ¿verdad? Sí, ¿ve? La nota más alta 8, 18 y la más baja 8. Entonces, de 2 en 2 estoy empezando a trabajar. Estoy agrupando los datos. Me pide, ya, esta es mi tabla de frecuencias, me pide que yo elabore lo que es por el primero. Me dice X sub I. ¿Qué viene a ser X sub I? A ver, busco X sub I. ¿Dónde está? ¿Qué es X sub I? X sub I viene a ser lo que es la marca de clase. O sea, aquí me va a hablar a mí, aquí está, miren, el 5, me va a hablar sobre el límite superior y límite inferior y voy a dividir. Para hallar la marca de clase ya tengo el intervalo, miren, el intervalo ya tengo que he puesto de 2 en 2.
Entonces, para hallar mi marca de clase, tengo que trabajar con esta formulita. Límite superior más límite inferior. Voy a sumar y voy a dividir. ¿Cuánto viene a ser ahí? 18 entre 2, ¿verdad? Viene a ser 9, ¿cierto? El siguiente, el número 2. Sumo, ¿no? Límite superior más límite inferior. ¿Sería cuánto? 22 entre 2, 11, ¿cierto? El siguiente, a ver, ayúdenme, por favor. 13, 13, el siguiente, 15, el siguiente, el siguiente, 17. 17. Y miren, si nosotros nos damos cuenta, miren, ve, el intervalo es 8 y 10. Y ya no estoy tocando el número 9. Pero el número 9, ¿qué viene a ser? El intervalo de clase, o sea, el medio. Entre estos dos, el medio. ¿Ya? Eso viene a ser el intervalo de clase. ¿Qué más? Me dice que yo halle f minúscula, f sub i. ¿Y qué viene a ser f sub i? La frecuencia absoluta. ¿Cómo voy a elaborar o cómo voy a resolver la frecuencia absoluta? Miren, ve aquí me dice mi formulita que tengo que sumar, ¿no? Para saber la cantidad de veces que aparece un valor determinado. Fácil y yo cuento, ¿no? Uno, por ejemplo, el número 8, la nota 8, ¿cuántas veces aparece? Fácil, ¿no? Pero eso porque tengo pocos datos, pero si tengo más datos tengo que trabajar con fórmulas. ¿Cómo voy a hallar mi frecuencia absoluta? ¿Qué me dice mi formulita? Que tengo que sumar, ¿verdad? Para hallar la frecuencia absoluta. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos datos encuentro en la frecuencia absoluta? A ver, ayúdenme a resolver. ¿Qué me dice mi formulita en la frecuencia? ¿Dónde está? Frecuencia absoluta. Tengo que saber la cantidad de veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces va a aparecer, por ejemplo, el número 9? El 9, ¿cuántas veces aparece? A ver, vamos a corroborar el 9. ¿Dónde está? Ah, no hay 9, miren, ve. La nota 9 no hay. Lo que sí, la nota 8, por ejemplo. 1, 2 veces. La nota 10, una vez. ¿Cómo voy a resolver eso? A ver, ¿cómo resolveré? ¿Quién me dice cómo resolveré la frecuencia absoluta? ¿Alguien, chicos? ¿Se acuerdan de estadística? ¿Nadie se acuerda de estadística básica? ¿Nadie? No se duerman, por favor. Ayúdenme a resolver. Sumar. ¿Ya? ¿Qué tendría que sumar? ¿Qué tendría que sumar? A ver. No, no tienes que sumar. A ver, miren. Para Sumar los hallar, valores. claro, tendría que, como aquí arriba, pues, ¿no? Tendría que contar uno por uno el conteo, ¿no? Para poder hallar lo que es la frecuencia absoluta. Me dice, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un valor determinado. Ah, ya. Entonces me dice que tengo que sumar, ¿no? Ese valor para saber cuántas veces aparece. Entonces, ¿cómo voy a sumar? Ahí estamos. Uy. A ver, volvemos a ingresar, por favor, volvemos a ingresar.